Quiero leer una parte de la Biblia que dicen quitarles allá en Romanos. Romanos 10. Romanos 10, 14. Hasta 17. Eso es la palabra de Dios, hermanos. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice, una pregunta ahí dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír palabra de Dios. ¿Cómo van a predicar, hermanos, si no fueran enviados? ¿Cómo van a predicar si no son enseñados? Es necesario ser enseñado, es necesario recibir enseñanza para luego transmitir lo que hemos aprendido. Nosotros no estamos aquí para acumular conocimiento y para guardarlo, sino para que un día sea de bendición para otros. Ya lo dijo Jesús. Escogió a 12, a esos 12 les llamó discípulos. Y a esos 12 discípulos, cuando ya estaban preparados, les llamó apóstoles, porque apóstol significa alguien que es enviado. Y entonces les envió y les dio la gran comisión. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio. En otras palabras, ya están listos. Ya no estaré más con ustedes, pero ustedes se van a encargar de transmitir el evangelio. Entonces, y esa es la encomienda, vayan y hagan discípulos, y que los discípulos hagan discípulos, ese es el evangelio, que nos multipliquemos, que cada uno de nosotros que venimos al conocimiento, a los pies de Cristo, venimos para ser su discípulo, para un día convertirnos en alguien que Jesús diga, ahora sí, vayan y prediquen el evangelio. Pero ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo predicarán si no están enseñados? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Es necesario que cada cristiano creyente tenga conocimiento de la palabra, porque el que se encarga de lo demás es la palabra, es la siembra, es la semilla, y esa semilla, nosotros muchas veces cuando evangelizamos pensamos que esa semilla no está haciendo nada, pero esa semilla va a ir creciendo en la persona, y lo demás se encarga Dios, eso no está en nosotros. Él y su Espíritu Santo dice que es el que convence al pecador de su pecado, pero esa semilla ya quedó ahí, va a germinar, va a crecer, y tarde que temprano esa persona va a venir a los pies de Cristo. Nosotros somos los que vamos a transmitir esa palabra, esa enseñanza. Pero para eso dejó Jesús el discipulado, para que cada uno de nosotros seamos enseñados por la palabra. Aquí no venimos a ver otros textos, sino la Biblia. La Biblia es nuestra fuente, es nuestro texto principal, es la que nos enseña, como dijo el apóstol Pablo, es inspirado, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y sigue diciendo más. De modo dice que el hombre sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, no que sea preparado para que siga durmiendo. Sea preparado para toda buena obra. Lo que aprendemos, lo transmitimos a otros. Estaba hablando ahí con una familia. Primeramente Dios, si nos acompaña, ya veo que están animados. Es una familia. Les digo, acompáñenme, estamos empezando. Pero es hermoso, es bonito. Y se pone alegre. El hermano y su familia tocan, cantan. Y no somos muchos, pero hacemos bulla. Y todo, como que dijera Pablo, nos llama loco, pero este evangelio es vida. Ajá. Entonces, ese es el evangelio, hermanos, es transmitir lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña, lo que otros nos han enseñado. Pero dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Alabado sea Dios por eso. Vamos a orar, hermanos, para seguir con nuestro programa. No puedo decir para que empecemos, ya empezamos. Así que para continuar y que el Señor vaya, el Espíritu Santo nos dé esa dirección, esa guianza. Dice que Él es el que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Dios, buen Padre, que moras en las alturas, Señor, tú que eres grande, el poderoso, el justo, el que tienes el poder, la autoridad, Señor. Nosotros solamente queremos ser parte, Dios mío, pues somos parte de este evangelio, dice tu palabra, Dios mío.
este anuncio nuevo, Padre Celestial, este anuncio de salvación, de esperanza. Dios mío, la iglesia es la esperanza del mundo y no los partidos políticos. Así que cada uno de nosotros somos la iglesia, somos la voz tuya aquí en la tierra, Señor, para transmitir ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, ese mensaje, Dios mío, que muchas personas necesitan. Y Padre Celestial, mucha gente que está anhelando, Dios mío, a cambiar. Y solamente tu palabra, y solamente, Señor, tú puedes cambiar al hombre. El hombre no podrá cambiar a otro hombre, pero tu poder, Señor, y tu Espíritu Santo pueden cambiarlo de pensar y de la vida de cada ser humano, como dice tu palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Gloria a Dios. Ok, yo creo que verdad hicieron la tarea que les quedó, hermanos. Más al rato lo vamos a calificar. Hoy estamos con el anexo 3, encuesta sugerida. Ese trabajo lo vamos a hacer aquí porque aquí entiendo que el contexto de aquí es un poco diferente. Nosotros para esta encuesta tuvimos que salir, hermanos. Tuvimos que darle vuelta al pueblo y para hacer esa encuesta. Porque por eso es que se hizo esta encuesta, para que uno salga. No sé si aquí, pero allá en México hay muchos que pasan haciendo encuestas de salud, sobre cuántas personas hay. Y entonces, entonces aquí no sé cómo se haga. A lo mejor por la tecnología es diferente, pero es una forma, ¿no?, de saber, ¿no?, sobre qué tipo de aspectos culturales o qué tipo de culturas hay en ese lugar. Entonces, eso es interesante, hermano, porque como decía, es necesario conocer primeramente las necesidades, qué tipo de personas vas a evangelizar y cuáles son sus necesidades, porque a base de eso se empieza un evangelismo. Es como decir el sembrador. El sembrador no va a llegar al terreno y va a ver qué tipo de terreno es y va a sembrar frijol. Si no se da frijol, siembra maíz. Y si no se da maíz, siembra arroz. Y precisamente Jesús habla sobre la palabra como una siembra. Entonces hay que saber dónde sembrar y qué hay que sembrar. Por eso es que existen los métodos, las estrategias, porque no todos los campos son iguales. Recuerden que Jesús dijo, este campo ya está listo, porque hay campos que estaban listos para recibir la palabra de Dios y vieron campos que no. Y cuando él predicaba casi los querían apedrear o matar, pero había lugares que aceptaban el evangelio. O sea, hay que saber qué tipo de personas vamos a evangelizar, qué tipo de necesidades hay. Entonces, eso es interesante, hermano. Eso tiene que ver sobre métodos, sobre estrategia. Y es necesario que cada uno de nosotros conozca esto. Yo sé que lo hemos escuchado, pero no lo estamos viendo como ahorita que tiene que ver con, que está enfocado a eso, pues. Entonces, eso es interesante. Este es el anexo 3, la encuesta sugerida, aspectos culturales. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las celebraciones más importantes o días festivos en esta área? Es decir, aquí en Omaha. Ahorita estamos hablando del contexto donde estamos. Entonces, usted puede rellenar ahí si conoce cuál es la fiesta más principal de aquí. Entonces, a eso se refiere, o el día festivo, el que hacen más grande, pues, celebración. No sé si es el día de la independencia, no sé si no sé, otros más, no conozco yo otros más aquí, pero ajá, entonces lo que usted considera que es aquí, eso ponga ahí y así vamos a ir. Pueden apoyar si gusten ahí, pasarse ahí. Así vamos a ir y cuando tengan, vamos a ir dando 2 minutos por cada pregunta para no pasarnos mucho. Porque por ejemplo allá en Campeche la Navidad lo hacen en grande, pero como digo, en cada lugar tiene su fiesta más importante. Creo que más o menos Thanksgiving Day, ¿no? Están de acuerdo con todo, porque lo que sucede no nos hacen engañar. Por ejemplo, el día de mañana, entonces como ustedes de Grand Island va a poner aquí en Grand Island, este es el día más, y aunque sea lo mismo, pero usted va a poner ahí.
Más que ponga aquí en Grand Island, este día es muy importante. Julio, July. Porque la idea es que cada quien conozca su contexto. Yeah. That's that's not mine. What do you celebrate? Can't forget Halloween. Thanksgiving. Yeah. Oh, maybe Easter. Nah. Nah, we don't do No, just like the city in general. that. But I think we put the main ones. The other ones are just holidays. Yeah, I read it. There's no Christmas, New Year's. How do you spell things? Pretty serious. Come on. TH, T-E. A, California. K, Voy a apuntar el nombre de S. No sé. G, I, B, I, G, Sí, ahí. I, Ok, si ya tienen el primero, hermano, seguimos con el segundo. Dice, ¿cómo lo celebran? pues, con- Si puso el día de la idea, con mucho cohete, no sé. Ustedes saben cómo lo celebran las personas. Estamos hablando How de do they celebrate this holiday? nuestros alrededores, nuestros vecinos. Tamal. In the bottom? Yeah, or next to it. What do they do? Like fireworks and Fourth of July? No, no. It's the third. What else? They eat food. So, Sure. Está drunk hasta su vida. oh, I sent it, what's that? You have them? Oh, go ahead, Maggie. I'll find it. I recorded it. What is it? Okay, qué loco. Luego dice, ¿qué logran de esas celebraciones? Alegría. Like, what did they get out of celebrating all this? And then happiness, alegría, depresión, enjoyment. I already wrote mine down. Luego dice, ¿cuáles son los problemas sociales más graves en su comunidad? Alcoholismo, drogadicción, inseguridad, ancianos abandonados, niños abandonados o otros. Sacamos cualquiera, ¿verdad? Las Sí, cajas. lo que tú consideras lo que hay aquí. Por ejemplo, allá en mi pueblo yo pondría alcoholismo. Hay muchos chavos que están metidos en el alcoholismo. Entonces, trabajar en... La idea es que, porque por ejemplo, si ese es el problema, yo trabajo en esa área. Nosotros nos dedicamos a trabajar en esa área donde había chavos que estaban en la tradición, evangelizarlos, ganarlos para Cristo. Porque ellos también son importantes para el reino.
Pues dice la Biblia que de lo vil lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y hay gente que dice eso, no, ya no merecen perdón, pero no, al contrario, Jesús vino y murió por todos. Van a decir, ve, ya llegaron. Write down what are some problems. Pilas, las baterías. Ocupo una Like batería. drug addiction. Just one outside. Yeah. He's still there. He's breathing, so he's Well, he's still there. He's not even Oh, home. okay. You could probably wake up once church starts with all of that. Oh, he was there probably when the other church was. I don't see them. Ahora la otra pregunta es, ¿quiénes son los líderes más reconocidos de la comunidad? The mayor, the governor. Robin. Secretary. Don't distract me. What else? Como gobernador, como alcaldes, como no sé qué tipo de autoridades hay acá. Por ejemplo, allá hay agente municipal, presidente municipal. You can write that down. Si conoce algún nombre, ya se pone. Recuerde que tiene que ver con el del estado o el de la ciudad. No voy a poner a John Biden, pues, presidente. Sí, ya es Tiene que ser aquí de la ciudad de Omaha. sí, la ciudad de Omaha. Is that how you spell it? Warren Buffett. This one looks like a census too. That's good. Continue. But La otra es, ¿por qué son considerados líderes? maybe teachers. Why aren't they considered governors or? I would say their status. So I'm good. So now we're saying, who are some leaders in the city? Governors, police officers, who's authority? What else? Why are they leaders? Go there and fucking stick.
Using one of those tears. Ya lo tienen, dice, indique 5 cosas que la comunidad valora de sus líderes: honestidad, capacidad, solidaridad o otra. ¿Cuál sería? Estamos. Acá. Only running with the others. This is a pen too. There is no Si lo tienen, hermanos. ¿Alguien sabe a dónde empezó el ministerio más grande del mundo? ¿A dónde empezó Jesús con su ministerio? Oh, Brandon. ¿Qué grupo de personas empezó a predicar, a enseñar, a ganar, a dar esperanza? Interesante, ¿no? It's my natural. Y el ministerio más grande, hermanos, empezó en un lugar donde había, dice la misma Biblia, sombra de muerte, de tinieblas. Vino a dignificar a aquellos que habían sido despreciados, a los leprosos, a los alcohólicos, a la gente más insignificante, aquellos que no tenían voz religiosa ni voz política, aquellos que habían sido despreciados, se los había sacado de la ciudad porque eran leprosos, porque tenían enfermedad, no los querían en la ciudad porque era para la sociedad algo repugnante, los despreciaron. Ahí empezó Jesús a predicarle. Vamos a la Biblia, hermano, dice Mateo, vamos a leer Mateo 4:15. Desde el 14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lugar donde aquellos que los leprosos estaban destinados a morir, porque esa enfermedad no tenía cura. Ahí empezó el ministerio más grande. No buscó las masas donde hay. Si me tienes 5,000 asientos, 5,000 cristianos más a escuchar un mensaje, allá voy. ¿Y de cuánto se trata? Me pagan el avión. Hotel de 5 estrellas. Y Jesús, lugar donde hay que invertir, no hay que recibir. Ahí empezó el ministerio más grande. Dignificó, viniendo a dignificar a la humanidad. Así le llaman los escritores el lugar donde habían puros parias, la gente más despreciada. Ahí empezó el ministerio más grande. Dios. Seguimos. Aspectos sociales. Dice aquí, cuando está enfermo, ¿a dónde va a recibir ayuda? La iglesia primitiva, hermanos, que tenía algo bonito, que ellos se preocupaban por esto. Porque cuando Jesús viene a la tierra, no solo se preocupa vamos a decir, por lo espiritual, también por lo físico. ¿Recuerdan cuando aquellos 5,000 personas tuvieron hambre? ¿Qué hizo Jesús? Les dio de comer. La iglesia no solo se va a preocupar por la vida espiritual de su congregación,
de sus fieles, sino también por sus necesidades. Porque cuando venimos a la iglesia, ¿qué decimos? Somos hermanos, somos familia. ¿Y qué es una familia? Una familia se ayuda en los momentos difíciles. Y una de las peticiones de Jesús es: Padre, así como tú y yo somos unos, que ellos sean. ¿Escribimos aquí, hermanos? ¿Sí? Y ya lo tiene, dice: ¿cree en la suerte? Sí, no. ¿Cree que puede controlar su futuro y mejorar así su vida? ¿Sí o no? ¿Asiste a una iglesia regularmente? ¿Sí o no? O por favor explique. Aquí se puede poner una observación. Y con eso estaríamos terminando sección 3, que es la encuesta, hermano. Prácticamente son métodos a seguir que como iglesia podemos implementar sobre estrategias de evangelismo, sobre como aquel cuando la Biblia dice: y recorría Jesús las ciudades, las aldeas. Y la pregunta era: ¿por qué recorría Jesús? Específicamente para conocer qué tipo de personas. Entramos a la sección 4, rendimiento de cuentas, EDN de la Iglesia Madre. ¿A quién le gusta rendir cuentas, hermano? Descripción y objetivos de la sesión. En esta sesión, el sembrador reconocerá que necesita 3 clases de amistades: su relación personal con Jesucristo, la más importante, una relación con su equipo de trabajo, su familia y la iglesia, y finalmente con su mentor. ¿Alguien entiende qué es un mentor, hermanos? Alguien que guía y que le ayude a entender el propósito de lo que está siguiendo. Por ejemplo, alguien que quiere ser doctor, acercarse con alguien que tiene conocimiento. Alguien que quiere ser boxeador, que siga el gimnasio. Entonces, ¿podríamos decir si es bíblico o no es bíblico? Ahora el bíblico, ser imitadores de Cristo. Amén. Dice: el sembrador reconocerá y practicará como una disciplina la importancia del mentoreo, teniendo apertura para autor, examen en transparencia hacia Dios y para con su mentor.
Ahí vamos a ir viendo, hermanos, por qué es necesario tener un mentor. Introducción. La mentoría es un proceso en el cual una persona con experiencia ayuda a otra a cultivar sus metas y habilidades. Recuerda que cuando el apóstol Pablo es bajado de su caballo y de repente él busca a los creyentes. Y saben que los creyentes le tienen miedo, porque saben que Pablo es el que anda arrastrando, matando. Imagínense. Pues muchos de ellos se escondieron, muchos de ellos no quisieron atender a Pablo. Y cuando Pablo empieza a predicar, entonces surge uno llamado Bernabé. Y Bernabé prácticamente se convierte en el mentor de Pablo. Porque él es el que va y cree que Pablo ya es otra persona, porque ya incluso está predicando el evangelio. Y él lo empieza a llevar y él lo empieza a presentar a la iglesia. Y de esa manera la iglesia empieza a confiar ya en Pablo, que realmente había cambiado, ya no era el mismo que andaba arrastrando. Porque algunos pensaron, no, pues es una estrategia, se está infiltrando, nos va a arrastrar, mejor cuidado. Si no hubiese visto un Bernabé, quién sabe si hubiese sido de la apóstol Pablo. Por eso es necesario que alguien siempre nos ayude, nos anime, nos motive. Un maestro, mentor, construye una relación especial con sus discípulos, porque prácticamente, hermanos, cuando el día que tú evangelices a alguien y lo ganes para Cristo, pues no ahí se acaba el labor, sino que hay que discipularlo, hay que acompañarlo, hay que motivarlo, hay que animarlo, hay que seguirle animando, vamos a la iglesia, porque él está empezando y él va a necesitar que tú siempre le estés animando y le estés enseñando los primeros pasos que debe llevar un nuevo cristiano. Entonces es necesario, ya muchas de las veces se ganan almas para Cristo, se traen a la iglesia y ahí se dejan. Y muchas de las veces, pues eso hace que muchos dejen de buscar, porque ellos están ahí, se usa ese término, decir que ellos son niños. Y un niño pues necesita que siempre se le lleve de la mano, se le lleva a la iglesia, no sé, lugares que necesita ir. Modela un estilo de vida digno de ser imitado. Alguien ha dicho, hermano, y me gustaría ser como el hermano Rafael o como el hermano Juan. No, como el hermano Saqueo. Quiero ser como- Y qué bonito día, ¿no? Cuando tu hijo dijo, me gustaría ser como mi papá. Yo recuerdo cuando compré mis portafolios y iba a las enseñanzas. Y dijo mi hijo, no, pues yo también quiero, y también compró sus portafolios y también empezó a ir a Creo que la mejor enseñanza es que nos vean haciendo, y no lo que hicimos, es lo que hacemos. Dios. Reconoce y afirma el potencial que otro tiene, dedica tiempo, está dispuesto a enseñar, contagia valores de vida y ministerio, ayuda a que su discípulo tome decisiones que le corresponden y que asuman responsabilidad. Eso es importante porque nosotros no podemos controlar a la persona. Nosotros no podemos decir cuando, por ejemplo, si alguien está pasando un proceso, cuando en consejería, aconsejar a alguien, no podemos decir, hazlo así o hazlo, o a lo mejor no lo hagas así, ¿no? Porque nosotros no podemos decir, nosotros siempre preguntamos, ¿y tú qué consideras? ¿Por qué ha pasado eso, hermanos? De repente hay pastores que no intencionalmente se han metido en problemas porque de repente, en el caso de que, por ejemplo, una pareja, de repente, oye, mi marido me pega o es borracho, viene y le dice, pues déjalo. Y la mujer deja al marido, pero cuando necesita del marido, le echa la culpa al pastor, porque por su culpa ya no tiene marido. Y eso es un problema. Le dijo, pastor. Ajá. Y nosotros no estamos para generar divorcios, ni nosotros no estamos para decir a alguien qué va a hacer y qué no va a hacer, pero decir, ¿qué consideras tú? En una ocasión de consejería me pasó que estaba dando consejería a una persona que tristemente la mujer se había caído. Era fuerte el problema. Y les empecé a dar consejería porque supuestamente querían reconciliarse, perdonarse. Y de repente entre eso, porque la otra persona incluso le había comprado ropa a esta mujer.
Y el marido, pues cada vez que lo miraba que se ponía la ropa que el otro le había comprado, pues ese era un problema. Y en eso de consejería, y le digo a ella y a él, bueno, si quieren arreglar sus vidas, entonces si hay cosas que ella incluso dice que no, es que cuando yo me pongo la ropa, me acuerdo de él. Bueno, si ese es un problema, entonces no consideras tú que es mejor deshacerte, ¿cómo lo ves? No, pues yo creo que sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, si tú consideras, lo que puedes hacer es, no sé, devolvérselo, tirarlo, quemarlo, no sé, pero esa es tu decisión. Si tú quieres arreglar tu vida con Dios y quieres cerrar vamos a decir eso, que es una puerta al problema, pues así como te metiste en el problema, pues yo los apoyo en la decisión que tomo. Pero esa decisión tú lo vas a tomar. No, pues quiero quemarlo, quémelo usted. No, quémelo ustedes. Yo quiero ser testigo para que se queme. Si lo van a quemar, quiero ser testigo nada más, pero no, o sea, yo no te voy a decir, a ver, algo, no, toma tu decisión, porque tú quieres arreglar tu vida. Y sí vino y lo quemó. Y después, no sé, ya no quisieron arreglarse y así empezaron a nuevamente tener problemas y quería echarle la culpa al marido, tu culpa que me hace el otro. Entonces no quería cambiar, o sea, nada más solo estaba jugando. Pero entonces yo no me metí en problema porque yo no le dije, sí, quémalo, yo lo quemo. No, porque en consejería nosotros no podemos decir a la persona qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Nosotros prácticamente solo para... Tú, por ejemplo, lo que en consejería se hace es ponerle las cosas. Por ejemplo, es un decir, porque nosotros no estamos en el zapato de la persona, no podemos decir, mejor divórciate, porque ¿qué soy yo para decir? ¿Qué consideras tú? Yo no estoy en tus zapatos, pero si tú dices, yo me quiero divorciar, pero tú consideras que vas a poder vivir sin la persona, como digo el apóstol Pablo, bueno, pues, si alguien no tiene ese sentido, pues no se case o cásese, pero es tu decisión. No, es que sí lo quiero, pues entonces arréglese y siente perdona, pues, está bien, pero ya es decisión de usted, o sea, yo no te puedo decir, hermano, perdónalo, porque yo no estoy en tus zapatos. Esa decisión tú lo tomas, porque el día de mañana yo te digo, perdónale, al día de mañana se vienen a tu mente lo que hizo, lo vas a estar pegando. ¿Quién es el culpable? Yo, pues siento que lo perdono. ¿A quién va a echar la culpa? Pues a mí. Por eso en eso de consejería te tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y a veces se cometen esos errores porque no se tiene una enseñanza o no nos lo han dicho, y eso en consejería, pues eso es lo que nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Nosotros no estamos para decirle a la persona qué deben de hacer, sino preguntarle. Ajá. El padre de familia se ha enseñado a sus padres en ciertas ocasiones que ha oído y dice, tengo problemas con mis hijos. Y yo he oído que no, échalo de la casa. Sí. Y no es, pues, Sí, nosotros no estamos para decirle a la gente qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Si puedo compartir también un pequeño ejemplo. Mira, hermano, pues la vez pasada, ¿verdad? Tenía yo un amigo, ¿verdad? Que también lo mismo traté de reevangelizarlo porque ya es conocer las cosas de Dios, más no más que el muchacho está caído, pues. Pero uno de la pregunta de él es de que él tenía un vehículo y que el vehículo le echaba la culpa al vehículo, que es el vehículo el que lo lleva para comprar esas cosas. Entonces, ¿qué consejo le iba a dar a él y qué podía él hacer? Yo lo que le digo que buscara de Dios de nuevo y que se reconcilie, etcétera. Pero el vehículo no lo considero que tú lo vendas, porque es una bendición que Dios te ha dado para que tú vengas al trabajo, que vayas a comprar tus cosas que tú necesitas. Y lo que tú debes de hacer es abandonar el vicio y las malas amistades. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues tenga el carro, le digo, pues que sea él el que toma la decisión. Pues más o menos es compartir ese ejemplo. Sí, recuerden que hasta Jesús dice, pero no hay que interpretarla literal. O sea, Jesús dice, si tus ojos son ocasión de caer, quítate. Si tus pies, o sea, en otras palabras, si tus pies te llevan al baile o a la borrachera, quítatelos, pero está hablando un término espiritual. O sea, deja de hacerlo. ¿Por qué te estás haciendo? O sea, si son tus pies que te llevan, pero en tu mente maquila y vas, o sea, deja de pensar eso. O sea, espiritualmente, córtatelo. No, o sea, la otra es que no busques la tentación para vencerlo porque nunca la vas a vencer. Apártate, siempre la recomiendas, apártate. Entonces, es interesante, hermanos. O sea, que en consejería ahí sí requiere mucho saber cómo aconsejar. Porque si no nos podemos meter en problemas. Y es bonito eso, porque incluso hay estudios igual que te llaman consejería. Entonces es interesante cómo tratar.
que alguien dijo que el problema más grande es tratar con los seres humanos. Es uno de los trabajos más difíciles. Ayuda a que su discípulo tome decisiones que le corresponden y que asuma responsabilidad, celebre lo bien hecho y motiva al discípulo en donde se equivocó y en donde puede mejorar. Eso ya tiene que ver con mentoreo, pues. Aquí hay un bosquejo. Ahí dice la pregunta es, ¿por qué necesito un mentor? Porque eso es bíblico, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Exhortados unos a los otros. Porque si no nos exhortamos, pues nos desviamos. Si no hubiera quien nos exhorta, ¿qué nos dice? ¿Qué quiere la palabra de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Pues vamos a ir por otro camino. Ahí tenemos un texto bíblico que dice que tener un mentor o un compañero a quien rendir cuentas es bíblico. Y ahí está Hechos 11, 22, 26. Precisamente tiene que ver con Pablo y Bernabé. Bernabé que incluso el significado de su nombre es hijo de consolación. Y vaya que sí hizo Palabra de Bernabé. Ajá. Hijo de consolación. Sí, claro, y vaya que sí le hizo honor a su nombre, porque él consoló a Pablo, él apoyó a Pablo, y por eso es que ese ministerio grande fue de bendición para la vida de los primeros cristianos y hasta nosotros, porque imagínense, es uno de los que escribió más cartas, 9 cartas o 11, no sé si no me equivoco. Bueno, vamos a leer este pasaje bíblico, hermano, para que sí, es interesante, ¿no? Porque aquí nosotros estudiamos Biblia, aquí no estudiamos otro texto, ¿verdad?, de la Biblia. Si alguien quiera leerlo, hermano. Hechos 11, 22, 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos aquellos con propósito del corazón: permanecéis fieles al Señor, porque era el varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos y les llamó cristianos, porque primera vez en Antioquía. Interesante, ¿no? Me enviaron a Bernabé para que me diera mentoreo a la iglesia, para que sea el mentor, para que pueda venir a rendir cuentas, a decir qué es lo que Dios estaba haciendo allá con ellos. Luego va y busca a Pablo para traerlo también a la iglesia, para presentarlo ahí a los hermanos, y que no le tuviera miedo, porque cuando se hablaba de Pablo, se hablaba de que era el que buscaba y arrastraba fieles. 2. Elementos del mentoreo para el discípulo. Haga del encuentro con su mentor una oportunidad de transparencia. Haga del encuentro con su mentor una prioridad en su agenda. Rinda cuentas al mentor de su disciplina espiritual, oración, meditación y estudio de la Biblia. 3. ¿Quién debe rendir cuentas? La rendición de cuentas es una relación vinculante con otra persona. En ella se desarrolla el crecimiento, la excelencia moral y ética, al mostrar
nuestra responsabilidad y transparencia con otras personas. Recuerden que es importante hallar gracia ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres, sea de la iglesia, los líderes de la iglesia. Cuatro. ¿Por qué debemos considerar ser responsables ante alguien más? Vamos a ver 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Interesante, ¿no? El que piensa, el que quiere estar firme, pues mire que no caiga. Pues porque el que ya no quiere estar firme, pues va a caer. Hay hermanos que yo quiero seguir al Señor, pues firme, porque el Señor quiere que estés firme. Porque dice que si no eres frío ni caliente, te va a vomitar. Tibio no quiere el Señor. Siempre utilizo esa palabra, o sea, mientras que el ser humano juega a ser cristiano, el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Por eso es alias el dragón, alias la serpiente antigua. Todo hombre y mujer debe hacerse responsable ante ¿quién, hermanos? Dios, Luego, cónyuge, bueno, los que están casados, ¿verdad? su familia, sus líderes. Sus líderes. Imagínense si aquel ahí no lleva gasto ante la familia. Eso es duro. Hay que pedirle al Señor que los cambie, ya no. 5. La rendición de cuentas ayuda a prevenir el fracaso moral y espiritual. Proverbios 28:3. ¿Alguien tiene memoria de texto? Ese texto es muy conocido. Dice que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Porque una cosa es, porque hay muchos que lo confiesan, pero no se apartan. Siguen haciendo, pues eso no es como religioso que hoy llega a confesarse y mañana vuelve a pecar. Aquí es, confieso mi pecado, pero me debo de apartar, dejar de pecar. Por eso dice Jesús a la mujer aquella que iba a ser apedreada, ni yo te condeno, vete, pero hay un pero, no peques más. O sea, sí está bien, o sea, la ley dice que debemos apedrear, y con cumplir la ley, pues debemos apedrearte. Pero ni yo te condeno, pero ya no peques más. A eso vino el Señor, a buscar de lo vil, de lo menospreciado. Imagínense esa mujer como una multitud ahí gritando, es la ramera. Imagínense. Y Jesús vino a dignificar a las mujeres y también a los hombres. El mejor humanista de la humanidad. No como unos, entre comillas, no que dicen ser humanistas, que buscan algo ahí provecho. Quien no rinde cuentas a un pastor o a un mentor puede fácilmente caer en el error doctrinal o espiritual. Porque es que es así, hermanos, si no se tiene, como decimos, el movimiento de la Iglesia de Dios tiene su doctrina de fe, su declaración de fe, y si no nos regimos a esa, pues si no tuviéramos, vamos a decir, líderes a quien rendirle cuentas, supervisores, a pastores, y etcétera, pues cada quien haría su propia doctrina y enseñaría lo que quisiera, pues no hubiera entonces, vamos a decir ahí, un orden, y no se podría decir sana doctrina, porque cualquiera va a poner entre comillas, su doctrina, que serían dogmas. Y ahí sí es un problema, hermanos. Por eso es importante pertenecer a una iglesia que rinde cuentas. Porque si no, imagínense, un líder o un pastor que no rinde cuentas, pues él va a querer hacer lo que él quiera, prácticamente sería como un pastor o un líder dictador. Y a un dictador, pues eso hace lo que quiere, ¿no? Y no se rige pues a los estatutos de la iglesia. Impone. Ajá. Ese es su problema.
Por eso es que bíblicamente se tiene que ser. Tenemos que pertenecer a una iglesia madre que nos supervisa. Y también cuando ésta se convierta en una iglesia madre va a tener su hija y va a supervisar a su hija. Así de fácil. Eso es bíblico, eso debo decir. Quien no rinde cuentas de lo que se le ha delegado ante sus líderes provoca recelo, creando así una oportunidad para acusaciones contra sí mismo. La elaboración de informes nos permite autodiagnosticarnos y a la vez ejercer la rendición de cuentas dentro del proceso de siembra de iglesias. Porque probablemente aquí pueda que se levante alguien que no quiera trabajar o va a trabajar en la obra de Dios y va a tener que rendir cuenta al liderazgo de esta iglesia, porque pertenece a esta. ¿Sí? Es como el hermano Juan debe rendir cuentas a la iglesia madre de allá de Gran Águila. Yo creo que lo está haciendo el hermano, todo lo que tenga que ver con puntas, no sé, que tiene que ser. Esto es bíblico, pues. No podemos ser una iglesia independiente del cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y necesitamos ser exhortados. Rendir cuentas como que, por ejemplo, hermano Santiago. Pues prácticamente tiene que ver con lo que se está haciendo, con lo que se hace, con todo lo que tiene que ver con lo de la iglesia. Ajá. Eso es rendir cuentas, hermanos. Por ejemplo, se podría decir, hermano, estamos planeando una campaña. Pues, hey, hermanos, mira, los líderes, hermanos, quiero que oren por nosotros, porque estamos planeando hacer una campaña. Y como son los líderes, tienen que enterarse. Pues. Sí. Eso es rendir cuentas. O no sé, estamos planeando, no sé, algo que tiene que ver con lo de la iglesia, pues. Entonces, prácticamente, porque como es una iglesia hija, pues está sujeta a la madre. Recuerden que ayer mandaron a Bernabé para ver lo que estaba pasando en la iglesia, para que él supervisara y viera, y luego trae la información a la iglesia de Jerusalén. No, pues por ejemplo, eso es ahorita, ya empezamos un estudio que la iglesia madre debe de saber. Hermanos, empezamos un estudio, tenemos un estudio bíblico. Claro, aquí es una bendición, pues tenemos parte de los líderes, ¿no?, de la iglesia de Gran Águila, por ejemplo, el hermano Rafael, el hermano Marcos, ¿no? Pues ellos ya saben, y ahí prácticamente usted informa a ellos, porque ellos son los que vienen aquí, y ellos informan al pastor, hermano, que estamos esto y esto, porque de ellos deben de saberlo, porque eso es rendición de cuentas. No debe de haber nada escondido. O sea que cada quien independientemente, por ejemplo, aquí surge un ministerio, un evangelista, y ya surge el evangelista, y ya, o sea, él es evangelista, y ya él ya no se va a considerar parte de esta iglesia, como decir, tener su membresía de iglesia. Va a querer ser como independiente, entonces prácticamente pues no está sujeto, debe estar sujeto. Sí, hermano, si puede decir, si hermano Juan ya es el pastor, o hoy de que es el encargado, hermano, voy a salir y tengo una invitación. Eso es rendir cuentas. Ajá. Eso es bonito porque eso a Dios le agrada. Entonces el hermano, ¿qué va a hacer el hermano? Pues va a ponerse a orar, hasta es ventaja porque se va a poner a orar, porque va a salir el hermano a predicar. Eso es lo que Dios quiere. Pues. O por ejemplo, que saliera ya el grupo y tenga que empezar a... Así es. ¿Sí? En ese sentido, rendir cuenta a sus líderes. El hermano sabe quiénes son sus líderes. Hermano, pues tenemos invitación, vamos a salir. Ese es rendir cuenta. O sea, no empieza a hacerlo de independiente y por, no, pues ya me están usando más que allá de los hermanos de la iglesia y yo hago y salgo. Pues, no, a uno no pasa aquí, pero no te pasa así. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya dice que genera deseo. Entonces, pero si el hermano, miren, Dios está abriendo puertas, se puede salir. El hermano, nunca va a decir, no, ¿qué va a hacer? Al contrario, no vamos a hablar por usted, hermano. A eso se refiere. A tener una comunicación, pues, entre hermanos. Que esa es la koinonia, es el compartir vidas, es el estar unidos, pues, ser parte, pues, de este movimiento, porque somos de lluvias de gracia. Pues pertenecemos a lluvias de gracia. Tenemos nuestro líder, o sea, el pastor, que es el pastor de la iglesia. Entonces, así es, hermanos, Dios ha establecido. Pues, o sea, por eso es que nada escondido.
El maestro modelará cómo llenar el informe práctico del alumno del anexo 4. Ya lo llenamos. Este formato deberá ser entregado después del módulo 2 en cada reunión de capacitación. Anexo 4, IPA, informe práctico del alumno. Tiempo de trabajo, actividad en clase. Uno haga los ajustes necesarios en sus declaraciones de visión, misión, valores centrales, escríbanlos y entréguelos a su mentor y a su coordinador de región en clases. Es por ejemplo, ahorita estamos tomando este estudio, pues prácticamente ustedes están teniendo cuenta porque si se le pide tarea, ustedes entregan tarea. Es una forma que se le está mentoreando, pues se le está ayudando a que desarrolle sus capacidades, porque es una forma que podamos medir cuánto están aprendiendo y qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo. Por eso es que de las escuelas igual los maestros dejan tarea. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver de esa manera si realmente el alumno está aprendiendo. Es una forma de rendir cuentas. Y en eso, igual en la sociedad, o sea, en todo, pues, siempre ha sido así. Y así será, pues. Las cosas del Señor también. Igual. Sí. Y más en las cosas de Dios, que Dios es de orden. Dios no es desordenado. Elabore un borrador de su proyecto, desarrolle una lista de socios de oración. En este caso, pues aquí se puede hacer, por ejemplo, el grupo que venimos, ya somos un grupito que venimos ahora, estamos orando aquí. Ya, porque prácticamente se tiene eso. Dice, para el próximo módulo, tareas y ejercicios en su mes de práctica, entregar el primer informe práctico del alumno, entregar su borrador. Lo que pasa es que, como les decía, hermanos, cuando se estaba tomando esta clase de sembradores de iglesia, muchos hermanos empezaron no solamente a la teoría, sino a la práctica. Muchos de ellos empezaron a levantar nuevas iglesias, entonces ellos entregaban el informe IPA que dice acá. Entonces, de cómo iba, cuántos almas ganaron para Cristo este mes, y vamos a decir sobre la liturgia, sobre cómo han organizado su evento, si están haciendo oración, cantos, pre-campaña, no sé, etc. Entonces ellos traían ese informe de cómo, y muchos terminando vamos a decir, este estudio de sembradores, muchos de ellos incluso ya tenían una iglesia hecho, o sea, terminaron estudiando y terminaron levantando una iglesia para Cristo. O sea, vieron muchos hermanos que se fueron a la práctica, por eso es que se pidió esto, porque esta era la idea, pues, desarrollar más líderes, desarrollar más obreros, más plantadores de iglesia, pues ese es el término que está usando, y entonces los hermanos, pues, como iban desarrollándose en su pequeña iglesia, traían como un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en la nueva siembra, entonces, y eso fue bonito, y eso hizo que México éramos, creo, a 1,600 iglesias. En ese proceso creo llegamos a 1,800 iglesias en todo la nación. Entonces eso fue de bendición, hermano, en todo el país. Por eso es que se pedía eso. Pero como acá no estamos hablando de un contexto diferente, entonces pues nada de esa tarea pues no se va a poder entregar. Pero sí hay cosas que sí podemos hacer. Aquí es diferente, pero creemos en Dios, que el Dios de México también es el Dios de acá. Entonces, de una u otra manera Dios va a tirar almas para Cristo, pero hay que ganar esas almas, hay que llevar el evangelio, hay que ir a pescar, porque los peces no llegan a la casa si no va uno a buscar. Y ahí estamos guardando, ¿no?, el material, los anzuelos voy a tirar al suelo. Se necesita la herramienta, porque con la mano no se pueden meter los peces. Por eso dice ya más detallado y completo al finalizar el ciclo escolar, y para graduar el alumno deberá entregar su proyecto con resultados iniciados o avanzados. Ese fue uno de los requisitos que se le dio, hermanos. Yo tuve ventaja para graduarme porque yo estaba trabajando como misionero local de la iglesia, y precisamente terminando en un lugar que se llama Cihuachac, terminando el curso, prácticamente a mediados del curso, se puso un pastor, Dios bendijo, llegó un hermano que había venido por acá y se estuvo preparando algunos cursos. Llegando ahí, hermano, me gusta eso del evangelio. Y Dios lo llamó al ministerio este hermano. Y ya él lo nombramos pastor de esa iglesia. Entonces ya solo estuve apoyando ya poco como
como vamos a decir, como misionero local. Ya unos pocos días, como ya había un pastor, entonces cuando él ya agarró fuerza, prácticamente ya se puso como pastor de la iglesia, ahorita ya es una iglesia, ya él es el pastor. Entonces prácticamente yo sí tuve esa labor. Después que terminamos empezamos en un lugar que se llama Ol. Pero en este lugar, hermanos, es durísimo este lugar de siembra porque allá hay una fiesta que tiene que ver con una virgen. Y allá sí aceptan a la gente, salimos, evangelizamos, aceptan a la gente, pero cuando viene el 2 de enero, que es la fiesta, los hermanos salen y muchos de ellos caen. Y así que pasando la fiesta vuelven a reconciliarse, y ese es un detalle grandísimo, porque allá incluso han llegado predicadores, hombres preparados, y dicen, no, pues aquí hay un demonio territorial y está duro acá. Y sí ha sido duro para la misión. Hoy te escuchaba que gracias a Dios parece que ya una persona se levantó y que siente el llamado y que parece que quiere trabajar. Y ojalá ya se convierta en una iglesia, pero sí, estuvimos varios años trabajando y cuando yo me vine para acá, pues seguía siendo una misión. Nada más como con 2, 3 familias y ahí unos chavos que llegaban. Y sí, trabajamos duro, a diferencia del otro lugar donde digo que ya se estableció como una iglesia, ahí la gente era más frágil, recibía mal la palabra, aceptaban y se involucraban, entonces ya se pudo ya formalizar ya como una iglesia. Entonces, por eso es que no todos los terrenos son iguales. Hay lugares donde es complicado, pero con la ayuda de Dios sí se puede. 3. Realice el mapa descriptivo de su zona, realice el número de encuestas que su mentor o coordinador le indiquen. Sugerimos 10. Haga el resumen y preséntelos en el próximo módulo junto con el mapa descriptivo de su zona. Entregue una copia a su mentor y a su coordinador al iniciar el próximo módulo. 4. Separe en su agenda un tiempo para la entrevista con su mentor o coordinador. Trate que estas reuniones puedan ser periódicas y no muy distanciadas. Bueno, le digo porque como ya los hermanos estaban laborando en ese trabajo ya de llevar a la práctica, dice: cada alumno deberá presentar de manera más definida sus declaraciones de visión, misión, valores centrales en el módulo 4. Sí, hermano, sí lo van a entregar porque a hecho sí pueden desarrollarse. ¿Por qué, hermano? Porque es interesante que definamos, que cada uno de ustedes pueda definir bien sobre lo que es visión, misión, valores centrales. Es interesante, hermano, porque como le decía, la misión es la madre de la teología. Es interesante esta parte. Ese sí, hermano, puede hacer ese trabajo, hacer un poquito más extenso de lo que se hizo. Disculpe, hermano, antes del estudio yo no sabía cómo llevar a cabo la visión con la misión. Ahora que estuvimos viendo esto, entendí que sin la visión no hay visión. Aunque tengamos visión, si no hay pata o pie, que es la visión, entonces no se puede cumplir la visión. Entonces casi como si confundía yo esos dos términos. Por eso es interesante que trabajemos sobre eso para que llegamos a entender bien. Y cuando lo entendamos bien, entonces recuerden que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sin conocimiento no se puede llevar a cabo algo. Entonces, con conocimiento por lo menos, entonces tengo que hacer esto. La idea es que el discípulo entienda el propósito por el cual el Señor lo ha llamado. Y esto es lo que hacen los estudios, ¿no? Por eso decía que las prédicas nos llevan a la emoción, pero la enseñanza a la razón. Y decir: oye, no lo había visto así. Es que esas cosas están, cuando la Biblia dice: clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que no conocemos están en la Biblia, están en la palabra. No venía un profeta diciendo: eso dice el Señor. Pues ahí están las profecías más exactas, más seguras, están en la palabra. Solo que el Señor quiere que las entendamos, que las podamos visualizar. Entonces la tarea va a ser 5. Sí, ese sí lo van a hacer, hermano. Van a ampliar más su definición de visión y su visión que tienes personal, y sobre tu misión, sobre tus valores centrales. Eso sí, hay que trabajar sobre esa área. ¿Por qué? Porque la idea de este módulo es que entendamos bien sobre visión, misión y valores centrales. Sí, sobre qué entienden sobre visión, sobre misión.
Sí, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar ya a definir bien sobre eso, ya vas a tener esa definición, como decía el hermano, para entenderlo más claro. Ajá, ya no vas a poder. Ya cuando hay una pregunta, o explicar algo sobre lo que es la misión, tiene una idea. Pues ya tiene, ándale, esa es la idea. Se basa, como lo que dice, los valores. Es lo que tiene, pues, debe de tener, la iglesia debe de tener sus valores. Sí. Y todos los valores le enseña Pablo a todas las cartas. Sí, porque por ejemplo, Todas las iglesias. ajá, uno de los valores, por ejemplo, si nuestro padre es amor, ¿qué dice él? También nosotros tenemos que ser amor. O sea, uno de los valores principales de esta iglesia es que debe tener amor. Y debe de desarrollar en medio de la comunidad para poder decir, ¿cómo puede decir que yo amo al que mira? La primera hermana. Y al final de cuentas dice que la ley se resume a dos cosas, amar a Dios y al prójimo. Entonces, más que un valor, pues es que algo debemos hacerlo, pues, o sea, es un mandato. Pero sí deben ser nuestros valores. Incluso allá en la iglesia se pusieron los valores en grande. ¿Cuál debe ser el valor, vamos a decir, de la iglesia de Lluvias de Gracia, de aquí de Omaha? No, en primer lugar, amor, puntualidad, también puede ser un valor, asistencia, persistencia, no sé, cualquier más valores podemos poner para la iglesia que está iniciando. Y sobre esa, pues nos regimos, vamos a decirlo así. Claro, pues tenemos la Biblia como nos dice cuáles deben ser nuestros valores, pero son algo que nosotros hacemos, pues que prácticamente nosotros mismos nos comprometemos cuando lo hacemos. Es interesante esto. Y para cerrar, hermanos, ya cerramos el primer módulo, así que automáticamente ustedes ya tienen sus 40 puntos y con las tareas que me han dado, pues tienen otros 10 puntos. Si voy a calificar a otra que tiene, tendrían 60 puntos y con 70 puntos tienen el primer módulo. La nación pesca, prácticamente ahí, y sería por palabra, por ejemplo, en la P, pues no sé, puede ser prédica, puede ser palabra, en la E puede ser enseñanza, Espíritu Santo, no sé, lo que consideras. Así puede ser. Aquí puede ser, no sé, seminario, puede ser siembra, no sé. Aquí, cumplimiento, a comisión, recuerda que comisión es encargo. Cada una de estas palabras, hermano, letras, hermano Saqueo, Sí, vamos dice, a formar una palabra sí. con definiciones, ¿no? No solamente es, dice que es como una planeación pesca, es sobre qué vas a hacer para pescar, para ganar algo para pescar. Sí, o sea, una podría ser predicar, ¿no? Palabra, ¿cuál palabra? Con la Biblia, llevar palabra de Dios. El oír viene por la fe, se viene por oír y oír la palabra de Dios. Y en la E puede ser enseñanza, el Espíritu Santo, ser el que convence a pecadores de pecado, no sé, lo que tú consideras. Amén. Esa es la cena. Con eso estamos cerrando, hermano, ya el primer módulo, que es introducción, y vamos a pasar después al precio, ya va a ser la siguiente clase. Ya vamos a seguir al tema que todos estamos esperando, el evangelismo. Muy interesante, hermano. Entonces ya para el siguiente, porque es ya el siguiente módulo.